Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al Mundial de Clubes de la FIFA. Es cierto que este torneo ya empezó, que ya tuvo su primer partido, pero en definitiva todavía la parte más fuerte de este certamen todavía no se ha jugado, por lo que vale la pena hacer un repaso de quiénes son los integrantes de este torneo, cuáles son los equipos que estarán compitiendo en este último Mundial de Clubes de la FIFA con este formato. Recordemos que el año que viene no habrá ninguna clase de Mundial, mientras que a mediados del 2025 los Estados Unidos tendrá lugar el primer Super Mundial de Clubes de la FIFA. Por eso mismo vamos a estar haciendo un repaso de los equipos participantes, vamos a ver cómo es el cuadro definitivo, quiénes son los 7 equipos, o mejor dicho los 6 que siguen en carrera para llevarte este torneo, y también vamos a repasar históricamente, teniendo en cuenta que es el último Mundial de Clubes de la FIFA con este formato en el que van a jugar únicamente los campeones continentales. Vamos a repasar quiénes han sido los ganadores a lo largo de todos estos últimos años. ¡Empecemos! Vamos a comenzar haciendo un repaso general de quiénes son los 7 equipos que comenzaron participando este torneo. Como dije recién, última vez en la cual los campeones continentales serán los únicos clasificados a este torneo, es decir, para jugar el Mundial de Clubes de la FIFA desde el año 2005, que fue cuando se empezó a jugar de manera consecutiva sin interrupciones. Siempre los que clasificaban eran los 6 equipos ganadores de las copas continentales de cada una de las confederaciones, es decir, el campeón de la Copa Libertadores en la Conmebol, el ganador de la CONCACAF Champions en la CONCACAF, el vencedor en la UEFA Champions League por parte de la UEFA, el ganador de la Champions Asiática por parte de la AFC, el ganador de la Champions Africana por parte de la CAF y el ganador de la Champions de Oceanía por parte de la OFC. Después, dependiendo del lugar donde se lleve a cabo el torneo, por momentos fue en Arabia Saudita, hubo otros años que se llevó a cabo en Japón, otros años donde se disputó en Marruecos. Siempre hubo un equipo anfitrión, el cual se decidía según como lo eligiera la asociación local. A veces era el campeón de Copa, a veces era el campeón de Liga, a veces era el equipo que más puntos sumaba en la tabla anual. Distintos conceptos para elegir a ese equipo en cuestión. En esta oportunidad, en este último Mundial de Clubes de la FIFA con este formato, los clasificados son los siguientes. Fluminense de Brasil fue el último en clasificar, teniendo en cuenta que la Copa Libertadores fue la competición que más tarde terminó. Si tomamos en cuenta este año calendario 2023, derrotó 2-1 a Boca en la final a principios del mes de noviembre en el Estadio Maracaná y logró adjudicarse su lugar en este torneo. Por parte de la UEFA, el ganador fue el Manchester City, que en una final muy peleada derrotó 1-0 al Inter a mediados de este 2023 y logró también su pasaje a la gran final del torneo. Por el lado de la CONCACAF, el León de México está disputando por primera vez el torneo. Hay que decir que estos 3 equipos están haciendo su gran debut en esta clase de torneos y de hecho también ya están clasificados al Super Mundial de Clubes de la FIFA. El León de México es un equipo mexicano más que clasifica a esta competencia. De hecho han sido muy pocos, tan solo en 2 oportunidades no han clasificado equipos mexicanos: en el 2005 que lo hizo Deportivo Saprissa de Costa Rica y en la temporada anterior cuando lo hizo el Seattle Sounders de los Estados Unidos. Después siempre fueron equipos mexicanos. Si nos vamos para África, el clasificado es el Al-Ahly de Egipto, que ya es un habitué en esta clase de torneos y de hecho es el segundo máximo ganador de torneos internacionales en todo el mundo, solamente superado por el Real Madrid de España. Si nos vamos a Asia, tenemos al Urawa Red Diamonds de Japón, que le ganó en su momento la final al Al-Hilal de Arabia Saudita. Eso evitó que en este torneo tengamos 2 clubes árabes en el cuadro. Ahora, si bien tenemos 2 asiáticos porque el torneo se juega en Arabia Saudita, por lo menos tenemos uno de Arabia Saudita y otro de Japón. Y por el lado de Oceanía, para terminar con los clasificados por campeonatos continentales, el Auckland City de Nueva Zelanda, otro conjunto que normalmente siempre disputa esta clase de torneos. Después el Al-Ittihad, equipo por ejemplo de Karim Benzema, es el conjunto que al ganar la última edición de la Liga Árabe ha conseguido su clasificación por medio del cupo que siempre tiene el país anfitrión.
Vamos ahora a repasar el cuadro general del torneo, porque ya desde hace bastante tiempo, inclusive antes de que Fluminense se coronara campeón de la Copa Libertadores, que ya se sabía qué equipo iba a enfrentar a quién, o mejor dicho, qué equipo podía llegar a enfrentar a tal, teniendo en cuenta que al principio del torneo solamente había 2 cruces confirmados. El primero de ellos que ya se disputó, no voy a decir quién de los dos ganó, aunque ustedes seguramente ya sepan el marcador final de ese partido, pero en la ronda preliminar el Al-Ittihad tenía que enfrentar al Auckland City. El vencedor de ese cotejo que ya se conoce, o sea, el encuentro que voy a mencionar ahora ya está totalmente confirmado y definido, iba a enfrentar en cuartos de final al Al-Ahly de Egipto. Y ahí ya vamos a tener a los 6 equipos que normalmente disputan el llamado cuadro final del torneo, porque el cotejo recién mencionado es llamado ronda preliminar. En el cuarto de final, además de este duelo entre el Al-Ahly y el ganador de Al-Ittihad y Auckland City, tendremos por el otro lado al León de México enfrentándose al Urawa Red Diamonds de Japón. En el Supermundial de Clubes de la FIFA, recordemos que no va a haber ningún equipo que avance con anterioridad en una ronda, que todos van a comenzar en fase de grupos y todos tendrán que disputar la misma cantidad de partidos para llevarse el trofeo. Desde que se volvió a jugar el Mundial de Clubes de la FIFA, voy a estar contando un poco de la historia, es decir, desde 2005, siempre el equipo ganador de la Copa Libertadores, es decir, el conjunto de la Conmebol, y el elenco ganador de la Champions, es decir, el conjunto de la UEFA, siempre accedieron directamente a las semifinales, lo cual puede parecer algo lógico teniendo en cuenta que Sudamérica y Europa terminan siendo las dos grandes potencias, específicamente si hablamos de continente, pero también puede parecer algo injusto, porque a su vez el resto de los equipos clasificados, con excepción del conjunto local, en este caso el Al-Ittihad, clasificaron ganando sus competencias continentales. Es decir, por ejemplo, el León de México, que ganó la Conca Champions, no puede clasificar a este Mundial de Clubes ganando la UEFA Champions League y la Copa Libertadores, por lo que podría llegar a ser algo injusto el hecho de que los equipos ganadores de los trofeos continentales de Asia, África, Oceanía y la CONCACAF tengan que jugar como mínimo un partido para poder acceder a las semifinales, como si el premio, en vez de ganar el trofeo, sea jugar contra el Fluminense en este caso y el Manchester City. Volviendo al cuadro, el ganador de los cuartos de final entre el Al-Ahly y el equipo vencedor del duelo entre el Al-Ittihad y el Auckland City se verá las caras en semifinales contra el Fluminense, mientras que por el otro lado el ganador del cotejo que estarán jugando León de México y Urawa Red Diamonds se enfrentará al Manchester City. Verdaderamente serán dos duelos que seguramente no volveremos a ver en el corto plazo, por eso mismo siempre las semifinales de los mundiales de clubes suelen ser ya a partir de ahí sí partidos de mucha relevancia para absolutamente todos los equipos que disputan esta clase de competencia. Obviamente los ganadores de ambas semifinales estarán jugando la final, mientras que los perdedores anteriormente estarán jugando el partido del tercer y cuarto puesto. Recordemos que en cada competencia FIFA siempre se juega el duelo para saber quién sale tercero, porque siempre se arma un podio. Si bien es cierto que en los mundiales de fútbol también sucede, hablando del de selecciones, por ejemplo, la UEFA no tiene este concepto y en Champions League no hay tercer ni cuarto puesto, ni tampoco en la Eurocopa. La Conmebol por su parte lo utiliza a nivel selecciones con la Copa América, pero no lo utiliza a su vez con la Copa Libertadores, por lo que siempre es importante saber qué equipo queda en el podio, teniendo en cuenta que normalmente la final la juegan el conjunto de la Conmebol contra el equipo de la UEFA. Repasando ahora lo que ha sido la historia en general de este torneo, se disputó por primera vez en el año 2000, aunque se hizo como una ocasión excepcional. En aquella oportunidad del Corinthians, que fue el conjunto local, fue quien terminó quedándose con el trofeo al ganarle la final al Vasco da Gama. Fue la única vez en la cual un elenco anfitrión se terminaría quedando con el título, además de que era la única vez de que se jugó en el continente sudamericano. Posteriormente siempre se jugó del otro lado prácticamente del mundo. Después, en el año 2005 se empezó a jugar ya con habitualidad y con total constancia, dejando de lado la Copa Intercontinental. La última edición en la cual se enfrentaban los campeones de Europa y América se llevó a cabo en el 2004 con el duelo entre Once Caldas y el Porto. Posteriormente, este torneo se dejó de disputar y empezó a jugarse el Mundial de Clubes.
En el 2005 el campeón fue el Sao Paulo, que le ganó la final al Liverpool, una de las 4 ediciones que terminarían ganando equipos sudamericanos, siempre brasileños. En el 2006 quizás una de las mayores sorpresas, hablando exclusivamente de la final en la historia de este torneo, porque el Inter de Porto Alegre derrotaba por 1-0 al Barcelona, que en ese momento tenía a Ronaldinho, por ejemplo, como máxima figura. En el 2007 le llegaría ahora al primer equipo europeo, Milan le ganaría la final a Boca y levantaría lo que hasta hoy es el último título continental para el conjunto italiano. En el 2008 Manchester United le ganaría la final a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. En el 2009 teníamos la final entre el Barcelona de Pep Guardiola, que se enfrentó en aquel entonces a Estudiantes de La Plata, que fue un equipo que estuvo muy cerca de quitarle el título a tan solo 2 minutos, pero finalmente el equipo español se impuso por 2-1. En el 2010 la primera final en la que no hubo ningún equipo sudamericano, porque el representante de la Conmebol, el Inter de Porto Alegre, quedó eliminado anticipadamente, y es por eso que el Inter de Milán se terminó llevando el título al ganarle la final al todopoderoso Mazembe de la República Democrática del Congo. En el 2011 Barcelona goleó a Santos y se quedó con el título. En el 2012 le llegaría el turno a Corinthians, único equipo sudamericano que tiene este título en 2 oportunidades. Le ganaría la final nada más y nada menos que al Chelsea en el último torneo no ganado por un equipo de la UEFA. En el 2013 el Bayern Múnich le ganaría la final al conjunto local, al Raja Casablanca de Marruecos. En el 2014 Real Madrid ganaría el primero de sus 5 títulos, es el máximo ganador de esta clase de certámenes, al ganarle 2-0 a San Lorenzo. En el 2015 Barcelona se imponía y ganaba su tercer mundial de clubes al derrotar en la final a River Plate de Argentina. Se vendrían 3 títulos consecutivos por parte de el Real Madrid. En primera instancia, en el 2016 le tocaba ganarle la final al Kashima Antlers. En el 2017 haría lo propio contra el Gremio de Porto Alegre, y en el 2018 lo iba a hacer contra el Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos, segundo equipo local que llegaba a esta instancia decisiva. En el 2019 le tocaría el turno de levantar por primera vez el título al Liverpool, al ganarle la final al Flamengo. En el 2020, torneo que se terminó definiendo a principios del 2021 debido a que se corrió por la pandemia por COVID, Bayern de Múnich le ganaba la final al Tigres de México, único equipo de la CONCACAF que llegó al encuentro definitivo de esta clase de torneos. En el 2021 Chelsea se sacaría la espina y le ganaría la final a Palmeiras, y en el 2022, última edición del torneo, el Real Madrid iba a terminar levantando el título al ganarle la final al Al Hilal de Arabia Saudita. Está claro que en el 2025 vamos a tener un mundial de clubes que, por lo menos en la previa, parecería ser bastante más importante que el que se viene jugando. La realidad es que como va a ser un torneo que se va a jugar al final de la temporada europea, esto puede además provocar que las distintas confederaciones cambien sus respectivos calendarios como para que este torneo quede en el final de la temporada. Recordemos, por ejemplo, que la Libertadores se juega de enero a diciembre y este torneo caería justo en la mitad del 2025. Todavía no hay nada confirmado en relación a si hay o no cambio de calendario, pero sería algo que puede analizarse de cara a un futuro. Pero este Mundial de Clubes con formato de campeones continentales dejará de existir. Es cierto que los campeones continentales igual seguirán clasificando, pero a su vez vamos a tener muchísimos otros equipos que a lo mejor en este momento no estarían ni pensando en la posibilidad de poder clasificarse debido a que no están tan cercanos de ganar el respectivo certamen internacional de su respectivo continente. Vamos a tener un mundial de clubes mucho más mejorado, pero por lo pronto hay que disfrutar este, que será el último de todos los mundiales de clubes con el presente formato.